Mm. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias también a los colegas que están en línea. Ahora le daremos la palabra a Stephen Stitz, quien comentará las presentaciones y la situación en cada país, y bueno, se abrirá la discusión acerca de la aplicabilidad o la posibilidad de aplicar estándares internacionales, particularmente CRM, en cada uno de nuestros casos en arqueología. Que ya comentaba Cristian que finalmente, bueno, en la ponencia del primer día, cómo se ha llevado a cabo la investigación en Noruega con la aplicación de estándares. Nosotros estamos apenas dando tal vez los primeros pasos de diferentes maneras. Entonces, Stephen, muchas gracias. The first thing that strikes me about all of these interesting approaches is that essentially we're trying to deal with some very different things, and consequently we need to understand the relationships between those things so that we can apply appropriate standards to each of those elements. Well, a very common theme across all of the presentations was that the part of the documentation is in order to provide protection, development control, to understand the things that are going to impact upon the archaeology as it sits in the field. And the vast majority of what we need to support that is information about where things are. It doesn't really matter that much about what it is, but where it is frightfully important, because it's that's going to enable people to make a decision about whether we can dig a hole there or build a road or stick up a new factory. And consequently, this impinges on licensing where you have excavations. So understanding where things are is part of the task. The next thing is understanding what it is that we have. And that's a separate thing. And that's the thing that evolves through time. As research goes on, our understanding of the past will change. And so we have to provide a documentation layer that allows those new interpretations to sit comfortably alongside each other. We must not lose the social history of our discipline by deleting old interpretations. And this means we need a slightly different approach. So things like our typologies will change, our period definitions will change, our naming, so numbering that we're using will change, but we still need access to all of the old ways of doing it. I need to know that this object was object number 17 and now it's object 111894. I need to know both the old and the new, particularly if I want to get at older documentation. So I need a complete history of everything we've ever called it, everything we've ever typed it as, everything we've ever thought it belonged to or was part of. So the interpretation needs to be separate from the documentation. This thing exists. It is. And it weighs this much or whatever physical characteristics we want. The interpretation of that needs to be separate, and it needs to be what we call nowadays polyvocal. We can have many opinions about what it is. Those opinions will change through time, and that's perfectly normal and not to be upset about. It's what we expect. The third area that we have to worry about is how are we going to protect this material and log what we have done to it. So conservation records, preservation plans, the things that we do in order to protect it, which is not what it is or what we think about it or where we found it, but how are we making sure that it is maintained for our descendants. And that kind of work is different and
needs to provide a different mechanism for understanding the changes that have happened to the things in our care through time. Whether that thing is an entire field of stones or an individual pollen grain, it doesn't matter the scale, it's the changes that have happened, the lineage of the state that it currently is in, all the things that we have done to it. And surprisingly, that also applies to the digital objects we create. It's not just about the physical material that we have in our care, but also the digital objects, whether they are 3D models that we can fly through with fancy music, or just database records or GIS layers. We need to maintain those and understand how those have changed through time and the things that we have done to preserve them. So that's an element. Now, all of that is pretty common across everything in our care, whether it's an archaeological object, a natural history sample, a rock or a butterfly, a dead butterfly, I hasten to add. Trees are kind of interesting. If you're interested in trees, there's some very interesting things that you have to do with them. Right, but excavation and field work is different in archaeology. It behaves slightly differently to the way it behaves in other disciplines, mostly because we destroy things as we collect them. We're not collecting examples of things, we're collecting the only thing of its nature. You know, there is only that pot in that context. So recording the context of discovery, not just where, is important. And then transferring the information about where and how and what happened in order to bring it into our care is something that we need to transfer to whatever institution it is that it's going to end up in, whether that's a digital institution or a physical museum or other archive. And there needs to be a full understanding of what we are preserving there. We need to understand the how we got it, as well as the what we got and where we got it, so that we can transfer it. Now, all of those things are things which international standards exist for. So for the objects that we're taking into care, the CRM is very good. It behaves very well at that. It's built on thousands of databases and schemas that we've already built. So it's based on that. If we're interested in the difference between the interpretation and the thing, that's built into the CRM. If we go on to look at excavation records and the difference between what we saw and what we think it means, that's dealt with CRM Archeo. And finally, managing the process of licensing and putting things into the final repository for the artifactual data and the data, so the artifacts and the data, then we have the archive standard, which helps us understand the difference between the processing and the actual depositing of something at the end, so that we have the context of its original discovery. If you're just interested in where things are, then the core data standard, which has been around since the 95, I think we originally published the core data standard. That gives us a well understood inventory control level, and it works comfortably with the CRM, so that you can deal with this is a place in a landscape which has trade connections or had a fortress in, through to the artifactual data that was recovered from it. So it provides a checklist of things that you need to record, and provides it in a way that is compatible with the CRM. So I think that sort of covers what I heard and the standards that we can use to actually protect that. Be interesting to hear the comments from the floor. Thank you, Stephen. Efectivamente, creo que
hay varios estándares que podemos aplicar en la arqueología a partir del análisis también que nos está compartiendo Stephen. Y me gustaría aquí que todos los participantes en esta sesión, tanto los que están en línea como los presentes, puedan compartir o puedan darnos una reflexión acerca de la posibilidad que más allá de las problemáticas que podemos tener en términos de alcances legales o de la actualización de nuestros sistemas, porque tenemos una gran cantidad de información que aún no está documentada por lo menos de forma accesible o documentada por la necesidad, por el gran volumen que se tiene que procesar. Entonces, si ven la posibilidad de que apliquemos las diferentes prácticas arqueológicas, algunos de estos, sea CRM Arqueo en el caso de la investigación, o algunos otros estándares, como está comentando Stephen en este momento. No sé quién gustaría dar su opinión, presencial o remota. Pero ya estoy buscando. Cecilia, César, ¿se animan a empezar? Bueno, a ver, Dale, dale. empecemos. En realidad, relación a esto, a aplicar diferentes estándares en los distintos procesos de documentación, sí contribuiría enormemente en que el flujo de la data sea mucho más precisa y mucho más directa y no se vaya perdiendo en el camino, ¿no? Porque es cierto que hay muchos repositorios, mucha documentación que se va almacenando, pero en cada una de estas etapas, ¿no? Y se van formando grandes archivos históricos, pero de manera segmentada. En el caso nuestro, por ejemplo, hemos tratado de alguna manera de que se maneje una misma terminología o reglas de entrada de información desde el trabajo en campo hacia el procesamiento de la información en el sistema informatizado de registro. Estamos en un intento dentro de ese proceso y nosotros lo concretamos básicamente en este proceso de registro de carga masiva, porque son cada uno de los proyectos arqueológicos los que se encargan de cumplimentar en estas tablas que están mapeadas, están codificadas, bajo una terminología controlada, al menos en los espacios de las nomenclaturas de los ítems y también del ingreso de data, para que se puedan realizar grandes cargas masivas. Nosotros hemos hecho cargas masivas de 1.000, 2.000 bienes en un solo acto informatizado. Entonces, el tema de tener estándares en este sentido, desde el trabajo de campo hasta el caso del registro nacional para el caso peruano, creo que sí funciona, ¿no? Sí funciona. Nosotros estamos empezando, pero sí sabemos y somos conscientes de que en la medida de que esto pueda afinarse mucho más, el riesgo de pérdida de información y de disociación de los objetos arqueológicos, pues irá disminuyendo. Bueno, para complementar un poco lo que dice Cecilia, sí, efectivamente, el uso de estándares a nivel de CRM o también otros estándares para la descripción de objetos o reglas, como el uso de tesauros como vocabulario controlado o CDWA, entre otras, contribuyen en suma medida no solamente a que uno como entidad museo pueda manejar mejor su información y sus datos, sobre todo, sino tenga la capacidad de interoperarlos, ¿no? Pero sobre todo una observación que se hace aquí en el sistema de cómo se documenta en este caso de los objetos, del patrimonio cultural, es que la mayoría de la normalización está asentada en la parte superior, a nivel administrativo, ¿no? Del registro. Tenemos ahí un control del uso de la disposición de términos para la descripción de objetos, etcétera.
Pero en la parte de abajo de las entidades museísticas hay una gran heterogeneidad. Cada entidad aborda su acervo con las mejores de sus intenciones y con la mejor de sus capacidades y herramientas. Sin embargo, el panorama es que vamos generando un cuello de botella, porque tenemos mucha heterogeneidad abajo y cuando tienen que realizar el registro nacional por un tema legal, nos vemos arriba en un cuello de botella. Creo que también debería considerarse desde las entidades padres, en este caso tal vez ministerio u otras entidades nacionales, también considerar ir hacia abajo respecto al tema de normalización de la documentación, puesto que eso va a facilitar no solamente la fluctuación del registro nacional hacia arriba, sino la comunicación entre las mismas entidades, en este caso museos, los propios archivos con los que cuentan y bibliotecas. Yo creo que es un reto en el tema de Perú. Sí, DocCRM realmente es un gran estándar que es mucho más allá. Creo que es mucho más alto, es una escala más arriba. Creo que aún nos falta acondicionar los datos aquí. Tenemos que acondicionar nuestra terminología. ¿Se usa estándares? Yo estoy seguro que sí. Los términos que usa el ministerio o algunos museos están basados en un tesauro, pero muchas veces tenemos que hacer explícito ese uso. Tenemos que usar la herramienta de hipertexto o algo de hacer explícito que se está usando esos tesauros, de hacer crosswalking con nuestro mapeo, con nuestros campos y demás. Pero creo que una de las grandes también deudas en la misma formación en cuanto a documentación en los museos y entre otras ramas es la falta de vínculo, y creo que eso también es una constante en muchas otras latitudes, en cuanto a las ciencias de la tecnología con el patrimonio cultural. Y es que muchas veces tratamos nuestros datos como si fueran netamente información y hablamos de fechas y no hablamos de un estándar para expresar una fecha. La PW13 establece un estándar para expresar la fecha, por ejemplo, pero los estándares existen y creo que sobre todo hace falta el conocimiento que los estándares ya existen. No tenemos que idear una idea nueva, sí, una adaptación de la misma, pero es mucho, sobre todo, reflejar eso. Los beneficios que nos dan los estándares y ya no solamente pensar en que mi documentación es funcional para mí, sí, sino que le pueda funcionar al resto, a los demás. Y ir al espacio de la web implica acondicionarnos a esos estándares, no solo a nivel de significativo, sino a nivel semántico de nuestros datos. Can I interrupt? I violently disagree with this idea that we should standardize our terminology. It's the death of the discipline. The whole point of us doing research is to provide new ideas and to have new classifying processes. So we must not build master thesauries that everybody has to obey, because that means that we kill our discipline. We must do research. We must evolve and enhance our understanding of the past. And that means that what we thought in the past will be wrong. We will be applying different principles. We'll be dealing with post-colonialism. We'll be stamping out processes and practices that we no longer wish to participate in. That means that our terminology must be fluid. Anybody who suggests that we build a system based on a hard set of thesauri terms is, at best, a fool. We must move things forward continuously and document the changes that we make in our controlled vocabularies so that we can understand the evolution of our discipline. And that should be held alongside the data that we have classified with it. Because to fail to do that means that we're effectively saying, we've done. That's all the archaeology we ever need to do. That's all the thinking we ever need to do. We never need to ask a new question because we've already solved it all. It's a death for everything that I consider to be true about archaeology. It must be a dynamic subject. It must be a subject where our documentation practice evolves and changes, and the standards that we use must enable us to do that. Sorry. Thank you. Thank you.
¿Quieren comentar algo, César o Cecilia, al respecto? No, es ok. Ok. No sé si Lorenza gusta comentar algo sobre la aplicación de estándares en México y también sobre las terminologías, como acaba de comentar Stephen. Bien, con todo gusto. Bueno, en el instituto es un tema al que nos hemos estado enfrentando desde prácticamente el nacimiento de esta institución, que además pues ya tiene un largo trayecto desde que se fundó. Evidentemente lo que nosotros estamos implementando, tratando de mediar entre lo que los arqueólogos hacen en campo y lo que luego posteriormente a nosotros nos toca como instancia rectora de la arqueología, es tener una serie de documentos sobre las excavaciones, sobre evidentemente los materiales, es decir, entendemos perfectamente que cada investigador crea su catálogo con los elementos que el investigador necesita para llevar a cabo su trabajo de estudio e investigación, interpretación, y posteriormente trasladarlos a lo que es la parte de registro. Creo que para nosotros el mayor problema en este momento es tener accesibles los servidores para la enorme cantidad de documentación que estamos generando. Tenemos, por ejemplo, este sistema único de registro que hay que actualizar, pero que evidentemente actualizar tiene un costo oneroso para la institución y que si no actualizamos, evidentemente nos lleva a una pérdida de información. Tenemos también, por ejemplo, el problema de tener el servidor exclusivo para la información que se está gestando con un solo proyecto de salvamento, que es el del Tren Maya. Y tenemos también otro problema con todo lo que tiene que ver con el estudio de poblaciones prehispánicas y con toda la librería que ocupa o necesita este espacio también a partir de estudios, por ejemplo, genéticos, y que desgraciadamente nosotros no tenemos ahorita esas posibilidades en términos presupuestales y tecnológicas. Creo que ese es el mayor reto que estamos enfrentando en este momento. Evidentemente, retomo algo que se comentaba sobre aquello que nosotros hacemos, cómo documentamos, terminará también convirtiéndose en un patrimonio y terminará también siendo incluso el archivo digital parte de esa problemática de cómo conservamos. Entonces, nos estamos también enfrentando a ello en el Archivo Nacional de Arqueología, que en el caso mexicano, pues está regido por la Ley General de Archivos, la Ley Nacional de Archivos, y tiene que seguir los estándares también del Archivo General de la Nación. Estamos en el proceso de digitalización de esos archivos y también de buscar nuevos repositorios que nos permitan preservar estas enormes bases de datos. Para mí, en la experiencia de un año en la coordinación, puede ser uno de los mayores problemas que estamos enfrentando respecto a la documentación. Un segundo tema tiene que ver con el uso del software y de ciertos programas, porque también estamos atados o tenemos que caminar a la par de las directrices que a nivel nacional la federación está teniendo acerca de los usos de software específicos, y actualmente lo que nos piden pues es migrar o trabajar con estas software libres, y estamos tratando también con esa problemática. Entonces, básicamente son los dos puntos críticos que yo veo en la actualidad acerca de toda la información arqueológica que tenemos en el instituto. Gracias. Muchas gracias. Entre los que están presentes, ¿quieren hacer algún comentario sobre la posibilidad de aplicar estándares, sobre los problemas terminológicos? Gracias, Michelle.
Bueno, nada más voy a hablar sobre la experiencia del Museo de Antropología de Jalapa, que realmente sí tener una estándar en la terminología que nos dicte, bueno, que nos esté a través de registro, nos dan un diccionario de arqueología, nos ha servido muchísimo porque ahí vamos aplicando los diferentes términos. Sin embargo, estoy de acuerdo con César cuando maneja de que es necesario la reflexión, porque es una terminología que realmente es un lenguaje arqueológico y que muchas veces es el reclamo de la sociedad. Se entienden entre arqueólogos, pero ya no va más allá. Entonces, sí considero que el generar esta comunicación y esta reflexión de de estos nuevos sistemas y ver sobre todo es cómo cómo nuestra información, cómo la vamos a traducir hacia la comunidad o hacia la sociedad, que como mencionaba, al menos en nuestro caso como museo universitario, es lo que nos interesa, ¿no? Llegar a la sociedad. Entonces, ahí es donde sí no tengo como la respuesta, pero sí pienso que es lo que se necesita reflexionar. Muchas gracias, Ixchel. Me gustaría, perdón. Me gustaría en estos últimos minutos dar un espacio al público presente. También si hay alguna pregunta en el canal de YouTube, si nos hacen saber. Sobre todo creo que en la discusión de la terminología, de la posibilidad de aplicar estándares, de las realidades en cada uno de los países, creo que Stephen ha problematizado un punto muy importante que es mantener vigente y mantener el diálogo o la actualización de de los medios con los cuales trabajamos, ¿no? Ya sea la terminología, pero también los alcances de los estándares, también las reglas, y no olvidar el diálogo o conciliar más bien el diálogo entre la gestión administrativa que debemos hacer del patrimonio y en particular del patrimonio arqueológico y la investigación y la publicación o los recursos que le damos a todos los usuarios, posiblemente digitales, ¿no? O sea, todos los usuarios que se quieren acercar a este patrimonio. ¿Alguien quiere comentar algo entre el público? Por favor. Muchas gracias a todos por sus presentaciones aquí física y en línea. Me parece que sí hay muchas. I'm going to switch to English. I'm sorry. Just think better in English. And so I can see a lot of commonalities in some of the issues, even though the application of the solutions might sometimes be defined by the local context, either political or the culture of documentation, as we have seen in the past. But it seems to me that it's a really rich panel with a very interesting experience. And I wonder if you would consider taking this further, exchanging notes, or perhaps, I'm not sure, depending on your availability or your interest or your whatever, but to advance this exchange of comparing these challenges and maybe finding common solutions, for instance, in terms of the technology to support, or in terms of the Visam's dream to have a world database of Egyptian collections, or maybe Mexico also has its collections spread all over the world, Peru as well, Colombia as well, and so on and so forth. So I wonder if, given these commonalities, perhaps there could be a common support for the step forward. Any thoughts? Or I'm not sure. What do you guys think? I know Christian Emil shared some of his concerns of the private software companies that were, private, or these companies that are excavating companies, and once they go away, that disappears. So, these examples happens across regions. And so I'm just curious if there's some thoughts about this. It's maybe not answer to what you talked, but in around the year 2000 and a little bit later, you had a economic downhill in Ireland
And as a result, all the excavation data from these private companies just disappeared because the companies were bankrupt. So I think it's important that one should have a very conscious view on that, but that may, of course, be in conflict with political views like new management, public management thing, and so on. Yeah. So. ¿Alguno más del panel quiere contestarle a Trilce? ¿Alguien más del panel quiere contestar a Trilce? Creo que tomaré la palabra de alguna manera. Evidentemente sí, después de tener toda esta vasta experiencia en la documentación de todo tipo de información arqueológica de patrimonio, al menos a nosotros sí nos interesaría muchísimo estar en la posibilidad de ir compartiendo experiencias que nos ayuden a retroalimentar y entender también nuestras propias, retroalimentar en beneficio de la documentación y entender también nuestros propios errores, porque evidentemente todos, yo creo, tenemos aciertos y también notamos cuál es nuestra problemática. Y también para México, pues el tráfico ilícito de piezas y la dispersión de estas por todo el mundo, como ha sucedido efectivamente en países latinoamericanos, en Egipto, en el cercano oriente, pues es algo que nos involucra a todos. Y creo que esta lucha contra el tráfico ilícito pues nos tiene a todos imbuidos en una problemática común que también podría retroalimentarse a partir de entender las propias estrategias, tanto de documentación como de cómo estamos abordando esta problemática. Entonces, pues sí, digo, desde el punto de vista mexicano y obviamente desde la institucionalidad, el INAH, encantado de poder compartir con quien lo desee y de poder entender lo que ustedes han hecho en otros países. Gracias. Muchas gracias, Lorenza. Bueno, Sheila, adelante. Sí, también de mi parte creo que no solo es pertinente, sino es necesario, porque además cada una de diferentes instituciones tenemos diferentes realidades y que es necesario compartirlas y comentarlas, como dice la doctora Lorenza. Entonces, pues sería fascinante poder tener una reunión para poder abarcar todos estos temas que se refirieron en esta mesa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a concluir. Wissam, ¿quieres? Well, it's not something new, but I totally agree with you that maybe we have another meeting or maybe online seminar or something to exchange knowledge about the challenges that we have, solutions that we might think about. Also that for most of, our type of countries, documentation is really expensive, and we have to confess that we need software, we need capacity building, we need the devices, tools. So how to overcome all of these kind of problems? How can we reach accurate level of documentation with the means that we have? So yes, maybe something online, meeting between all of us, or an online seminar. So let's get this done with CDOC. Yeah. Thank you, Wissam. Trilce, ¿quieres comentar algo a las respuestas? O pues nos ponemos a trabajar. Muy bien, pues ya es momento, les digo que nos ponemos a trabajar entonces. Ya es momento de cerrar este panel. Quisiera saber si Trilce o Pedro, dado que es la última actividad de esta sede, quieren decir unas palabras. Por mi parte, quiero agradecerles a todos los participantes, tanto en línea también como los presenciales, así como los asistentes, no solo por este panel y formar parte de la discusión del día de hoy, sino por todos los días que hemos estado dialogando desde las diferentes perspectivas. Entonces,
Entonces, creo que van a dar unas palabras de cierre y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Trilce. Gracias, Lucía. Es verdad que con esto cerramos los paneles de discusión de la conferencia. Es notable la riqueza y la variedad de participantes en este panel. Quería agradecerte. And I'll switch back to English, maybe. I think sometimes that. And so it's just to check if you are listening or not. Yeah, so again, thank you very much for the super high quality panel that you have brought together and for the discussion and insights. From CDOC, I have to say that we were just checking on the numbers and the overview of activities, and it's impressive. And this panel very much represents the richness of the CDOC 23 in Mexico. So from CDOC's perspective, it's pretty cool. We're not closing because we still have an general assembly after dinner. So that will be great to see you still there. But I'd like to give the word to our local committee without whom we will not be here with such successful meeting. Muchísimas gracias. Yo creo que este panel, igual que Trilce lo ha mencionado, es reflejo de uno de los muchos temas en donde la documentación tiene un papel no solo relevante, sino muchísimo trabajo por consolidar para nuestros países. El tránsito hacia el territorio digital en la gestión de nuestros procesos, de nuestros trabajos de investigación, es muchísimo para hacerse. Yo siempre he creído que ahí los estándares, sea CRM, CRM-ARC o cualquier otro, los vocabularios controlados, son solo partes en el camino que debemos de empezar a afrontar para poder tener una documentación adecuada y entregarla a la historia, a las audiencias y a las máquinas para tener un conocimiento contextual de nuestras arqueologías en el mundo. Muchísimas gracias y vamos a Ámsterdam.